Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Antonio Sabino, soy profesor de la cátedra y esta semana vamos a comenzar una serie de seminarios relacionados con un capítulo del programa de articulación básico clínico comunitaria 2 que está relacionado con el aparato urinario y a lo largo de las distintas semanas vamos a ir profundizando en la función básicamente del riñón, ese órgano tan noble y tan importante, ya que cumple múltiples funciones básicas para el correcto funcionamiento del organismo humano, como por ejemplo el mantenimiento de la homeostasis, el correcto funcionamiento del medio interno y también, entre otras funciones, la filtración de las sustancias de todo el torrente sanguíneo. Específicamente, en la clase de hoy vamos a hablar acerca de las generalidades del sistema o aparato urinario. Más específicamente, el día de hoy vamos a charlar acerca de la anatomía e histología de los diferentes componentes de las vías urinarias, incluido el mismo riñón. El sistema urinario entonces está formado básicamente por los dos riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra. Y tiene múltiples funciones. Básicamente podríamos resumir diciendo que el sistema urinario se encarga de la producción y la eliminación de la orina. Pero ¿qué significa esto? Esto significa que este aparato y básicamente los riñones cumplen la función de eliminar del cuerpo los materiales de desecho que se han ingerido o que ha producido el metabolismo. Otra función muy importante también es la del control del volumen y la composición de los electrolitos de los líquidos corporales. Esta función permite mantener la homeostasis, es decir, el equilibrio del ambiente interno de manera estable para que las células de todos los órganos de todo el organismo puedan desempeñar sus funciones adecuadamente. También podemos decir que cumple otras funciones, el sistema urinario, como la regulación de la presión arterial, la regulación del equilibrio ácido-base, la producción de eritrocitos, la secreción, metabolismo y excreción de hormonas, y también la gluconeogénesis, entre otros aspectos que iremos viendo tanto en esta misma clase como también en las próximas clases en las que se verán particularmente cada una de las funciones que desempeña el riñón en este sistema y en el organismo. Comenzamos ahora entonces con el estudio del riñón en particular. Veremos en las próximas filminas la estructura macroscópica del riñón, es decir, su ubicación, su relación con otros órganos, cómo está irrigado y cómo está inervado. También estudiaremos en esta clase la estructura microscópica, es decir, la nefrona con el correspondiente glomérulo y los túbulos correspondientes y cada una de las funciones que cumple el riñón como tal. Por ejemplo, la filtración mediante el cual se elimina el exceso de desechos y líquidos, la reabsorción, que es el transporte de sustancia de agua y solutos desde la luz tubular hacia los capilares peritubulares y también estudiaremos la función de secreción, que es el transporte de sustancia desde los capilares peritubulares hacia los túbulos renales para mantener la regulación homeostática. Continuando entonces con la ubicación de los riñones, podemos decir que están ubicados en el retroperitoneo, eh,
por debajo de la 11ª y 12ª costilla y a ambos lados de las últimas vértebras dorsales y de las primeras vértebras lumbares. Tienen forma alargada con un borde externo cóncavo y un borde interno convexo donde se encuentra el ilio renal, que es donde entra la arteria renal y el plexo nervioso renal. Y de ahí salen del ilio, digamos, salen las venas renales, los ganglios linfáticos y la pelvis renal. Como vemos en el dibujo y en la foto, el riñón derecho está ligeramente por debajo del izquierdo debido obviamente a su relación con el hígado. El tamaño de los riñones es entre 12 y 13 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 4 centímetros de grosor y pesan alrededor de 130 y 170 gramos. En esta diapositiva podemos ver ahora de qué manera se relacionan los riñones con el resto de los órganos que se encuentran en el retroperitoneo. Aquí podemos ver el riñón derecho, el riñón izquierdo y de qué manera se relacionan, por ejemplo, con la glándula suprarrenal izquierda, la glándula suprarrenal derecha. Aquí tenemos la vena cava inferior, la aorta abdominal. Podemos observar también los uréteres, respectivamente. Acá vemos algunas partes de las paredes de la vejiga. Y bueno, también se relaciona con otros órganos que en parte encontramos en el retroperitoneo, pero que están disecados en esta imagen, que no se observan, como por ejemplo el páncreas, eh, ¿qué más? Parte del esófago, parte del recto, del colon. Esos son otros órganos que después pueden profundizar en los libros de anatomía y que se encuentran ubicados en el mismo sector del retroperitoneo junto con los riñones. En esta filmina vamos a observar algunos de los órganos que no aparecían en el gráfico anterior y que se relacionan también con los riñones. Por ejemplo, en el sector derecho podemos observar de qué manera el riñón derecho se relaciona eh, con el lóbulo hepático derecho, con el ángulo colónico derecho y aquí tenemos la segunda porción duodenal también en relación directa con el riñón. Y del lado izquierdo podemos observar la relación entre el riñón con la parte posterior del estómago eh, y el ángulo colónico izquierdo. Ya que aquí no aparecen tampoco el vaso ni la cola del páncreas, que también estarían en relación con el riñón. Vemos en esta filmina entonces los medios de fijación del riñón. Es un corte sagital, por lo que tenemos de este lado la región posterior, la región anterior, la parte superior e inferior. Entonces, desde el sector anterior podemos ver la hoja anterior o fascia prerrenal que por el lado superior la une con el diafragma, se une con el diafragma. Después tenemos la hoja posterior o retrorrenal, también que la une y fija el riñón con el diafragma. Y una fascia interreno-suprarrenal, que es esta fascia que vemos aquí, que une al riñón con la glándula suprarrenal correspondiente. Tenemos en esta imagen un corte anatómico transversal para que se ubiquen un poco y lo puedan entender mejor. Aquí tenemos una vértebra lumbar y tenemos entonces medial, lateral, anterior y posterior.
Lo que podemos ver acá entonces es hacia anterior el peritoneo. Después tenemos la fascia renal en su capa anterior. Acá podemos ver que entre la fascia anterior y la cápsula renal tenemos tejido adiposo, que es muy importante en su función protectora del riñón, también conocido como grasa perirrenal. Aquí podemos observar hacia lateral y posterior la fascia renal en la cara posterior, también con grasa pararrenal de función protectora, la cápsula fibrosa renal propiamente dicha, el hilio renal y los distintos músculos que rodean el riñón en esta zona, como el psoas, los músculos profundos del dorso, el músculo cuadrado lumbar, el dorsal ancho, músculo oblicuo interno, oblicuo externo y el transverso del abdomen. En esta nueva imagen ahora vemos un corte sagital, donde también podemos apreciar nuevamente la grasa perirrenal, las distintas fascias que fijan el riñón al diafragma y los distintos músculos y órganos relacionados. Aquí vemos la glándula suprarrenal, eh, un sector del hígado, un sector del pulmón y aquí también tenemos un corte del colon transverso. Acá sectores óseos de la cresta ilíaca y de la duodécima y el resto de las costillas superiores. En cuanto a la configuración externa, vemos que tiene dos caras, anterior y posterior, dos bordes, el lateral y el medial, un polo superior, un polo inferior, el hilio renal, y tres capas que son la cápsula renal, cápsula adiposa y fascia renal, que las vimos en las filminas anteriores. En relación al interior del riñón, podemos decir que se divide en dos partes principales. Una corteza renal externa, formada por las pirámides de Ferrein, donde se proyectarán los túbulos rectos de la nefrona y los conductos colectores, y las columnas de Bertin, que son invaginaciones de la corteza, que dividen las pirámides o separan las pirámides de Malpighi, y por estas columnas de Bertin es por donde pasan las arterias arciformes que irrigarán a las nefronas. La otra parte de la configuración interna es la médula renal interna, conformada por las pirámides de Malpighi, eh, con su proyección apical llamada papila renal, rodeada por el cáliz menor. La unión de varios cálices va a dar lugar a los cálices mayores, que desembocarán en el uréter a través de la pelvis renal, y es por allí donde circulará la orina hacia uréteres y vejiga. En esta diapositiva vamos a tratar de explicar un poquito mejor la disposición interna del riñón. Y por ejemplo podemos comenzar aquí desde la corteza renal, donde se encuentran eh, las nefronas corticales y los glomérulos de las nefronas yuxtamedulares. Aquí también podemos observar las columnas de Bertin, que es por donde ingresan las arterias arciformes que van a alimentar a los vasos capilares glomerulares. Eh, ¿Qué más? Aquí vemos, por ejemplo, las pirámides de Malpighi,
que es donde vamos a encontrar el asa de Henle, los túbulos colectores, también los vasos rectos y demás elementos que componen eh, tanto las nefronas, parte de las nefronas corticales que llegan hasta el sector externo de la médula, como gran parte de las nefronas justamedulares que se encuentran cercanos a la división entre la corteza y la médula, pero cuyos túbulos y asa de Henle penetran en profundidad hacia la médula. En este gráfico también podemos ver la papila renal, donde se va a acumular la orina de los túbulos colectores. Vemos entonces, por ejemplo, que la papila continúa con el cáliz menor. Hay distintos cáliz menores que confluyen a un cáliz mayor, y los cáliz mayores, que los vemos aquí, confluyen todos ellos en lo que es la pelvis renal, que se continúa por el uréter hacia la vejiga. Bien, vamos a seguir ahora con la vascularización de los riñones, y antes de explicar la disposición anatómica es importante que tengan en cuenta que realmente los riñones tienen tal importancia para la regulación del sistema circulatorio que prácticamente reciben un cuarto del volumen o gasto cardíaco, ya que aproximadamente son 1200 mililitros, es decir, un 22% del gasto cardíaco es lo que consumen los riñones. Digo, para que veamos la importancia que tiene en la regulación del sistema circulatorio. Bueno, aquí en el gráfico podemos ver que desde la aorta abdominal salen las arterias renales, que se dividen en arteria renal derecha y arteria renal izquierda. Por otro lado, las venas renales son satélites de las arterias y se dirigen o confluyen en la vena cava inferior. Continuamos ahora con la subdivisión de las arterias renales. Entonces, antes de ingresar en el ilio renal, prácticamente enseguida sale la arteria que alimentará la glándula suprarrenal, llamada arteria suprarrenal inferior, y las arterias que alimentarán el cáliz renal y los uréteres. Luego, continuando hacia el ilio, tenemos las arterias segmentaria superior, segmentaria inferior, y también tenemos la arteria renal anterior y arteria renal posterior. La arteria renal anterior también se va a dividir en anterior segmentaria superior, anterior segmentaria inferior. Y la arteria renal posterior también va a tener segmentaciones superiores e inferiores. Todas las arterias segmentarias luego se van a convertir en arterias interlobulares que van a introducirse por la corteza renal entre las separaciones de las pirámides de Malpighi, y rodeando las pirámides de Malpighi, las arterias interlobulares se van a convertir en arterias arciformes para alimentar a las nefronas, tanto corticales como justamedulares. Estas arterias arciformes van a ser las que van a terminar convirtiéndose a la llegada de la nefrona en las arterias aferentes que van a ingresar el plasma dentro del glomérulo renal. Bueno, la nefrona es la unidad básica, funcional y anatómica del riñón. Está formada principalmente por dos partes principales, que es el glomérulo renal,
rodeado por la cápsula de Bowman, y por los túbulos, que también tienen diferentes partes. Aquí en el gráfico podemos observar que los túbulos comienzan con un túbulo contorneado proximal, túbulo contorneado distal, que lo tenemos aquí. El túbulo contorneado proximal se continúa con un túbulo recto proximal, el asa descendente fina de Henle, el asa ascendente fina de Henle, luego el túbulo recto distal, el túbulo contorneado distal, después tenemos el túbulo colector y finalmente el conducto de Bellini en la papila, que desemboca en el cáliz menor, luego cáliz mayor y finalmente desembocará la orina en la pelvis renal. Bien, en esta diapositiva podemos ver los dos tipos de nefronas que existen en los riñones. Por un lado tenemos, como vemos aquí, las nefronas corticales, que se encuentran ubicadas en la corteza renal, y las nefronas yuxtamedulares, que los glomérulos se encuentran ubicados entre la corteza y la médula, pero sus túbulos y el asa de Henle, como ven, penetran hasta la zona interna medular. La circulación renal tiene la particularidad de contar con dos lechos capilares diferentes. Los capilares glomerulares, que los vemos aquí y aquí, ¿está bien? Y los capilares peritubulares, que están dispuestos en serie y separados por las arteriolas eferentes. Estos son los capilares peritubulares, también los tenemos aquí, y en la nefrona yuxtamedular tenemos los capilares peritubulares en esta zona y en esta zona. Eh, las arteriolas eferentes son muy importantes. Junto con las eferentes ayudan a regular la presión hidrostática en los dos grupos de capilares. Por ejemplo, en las nefronas corticales, todo el sistema tubular está rodeado de una red extensa de capilares peritubulares, que son los que vemos aquí. Mientras que en las yuxtamedulares, las arteriolas eferentes largas se extienden desde los glomérulos hasta la médula. ¿Ven? Aquí tenemos cómo la arteriola eferente se proyecta hacia la médula interna. Bien, y más adelante, a medida que profundiza, se dividen en unos capilares peritubulares especializados llamados vasos rectos. Y son realmente muy importantes los vasos rectos, ya que desempeñan una función esencial en la formación de orina concentrada, como iremos viendo más en profundidad en las próximas clases. Bien, aquí en esta filmina vemos un detalle de una pirámide de Malpighi en la médula renal. Aquí vemos la corteza, aquí la columna de Bertin, que nombrábamos anteriormente, mucho más ampliada. En este gráfico podemos ver cómo las arterias interlobulares se convierten en las arterias arciformes, que luego van a ingresar en la nefrona convirtiéndose en arteria aferente. Aquí vemos glomérulos. En este caso vemos los glomérulos, por ejemplo, yuxtamedulares, y más arriba los glomérulos corticales. También podemos observar en el gráfico los vasos rectos que penetran prácticamente hacia la papila. Aquí tenemos los túbulos colectores. ¿Y qué más? Y el sistema venoso, como drena también hacia las venas interlobulares y luego se unirán hacia las venas renales para drenar posteriormente en, en la vena cava inferior.
En relación a la linfa que producen los riñones y los uréteres, el sistema linfático drena hacia los ganglios linfáticos que rodean la arteria aórtica. Básicamente son los ganglios linfáticos ilíacos, lumbares. También están los ganglios hepáticos y celíacos que reciben la linfa de los riñones. Todos estos ganglios linfáticos desembocan en el conducto linfático derecho, desde allí al conducto torácico, el mayor vaso linfático del cuerpo, y del conducto torácico la linfa se drena en las venas subclavias izquierda y derecha, donde ya tenemos la circulación venosa central. Muy bien, en relación a la inervación de los riñones, podemos decir que está inervado por fibras tanto simpáticas como parasimpáticas procedentes del plexo nervioso renal. Bien, decíamos antes que tanto los riñones, y lo digo ahora, la vejiga también, están inervadas tanto por el sistema nervioso simpático como también por el parasimpático. Eh, no es función de esta clase explicar de qué manera se producen todas las interacciones del sistema nervioso con los procesos de filtración y de micción, pero eso lo veremos en las próximas clases. Pero como adelanto les podemos ir diciendo para que tengan una idea que el sistema simpático inerva, por ejemplo, las células juxtaglomerulares renales, estimulando la secreción de renina para la regulación tanto del sistema circulatorio como de la tensión arterial. Por otro lado, el sistema simpático también inerva la vejiga, como lo vemos por ejemplo en este graso, pero no produciendo estimulación como en otros órganos, sino que el sistema nervioso simpático en relación a la micción produce inhibición de la misma, mientras que el sistema parasimpático es el que produce la estimulación, por ejemplo, de los músculos de la vejiga para la producción de la micción.